El viernes 18 de marzo se llevó a cabo un seminario-taller por parte de los sindicatos de trabajadores del país que cuentan aproximadamente con 11 filiales, en el cual se trató temas como el análisis de las leyes y las reformas laborales. Gonzalo Ortiz, presidente de ANTAS, es la Asociación Nacional de Trabajadores de Agua Potable y Saneamiento, explica cómo nace esta institución y también la finalidad de este taller. Bueno, para empezar, me gustaría hablar de ANTAPS. ANTAPS nació en el 2004 cuando el gobierno de Lucio Gutiérrez pretendía privatizar áreas estratégicas, y una de las áreas estratégicas más importantes en el país era precisamente el sector agua potable. Cuando se discutía en la Asamblea Constituyente en el 2007 en Montecristi, se logró por fin poner en la Constitución el agua como derecho humano y patrimonio público. Con ello garantizar el servicio a todo el sector del país, inclusive a los sectores más olvidados, a los sectores más desposeídos. Desde ahí hemos venido trabajando, hemos venido constituyendo empresas, más que empresas, sino más bien una solidez de los trabajadores de las empresas públicas para defender los derechos, los cuales han sido o están siendo vulnerados por parte del gobierno en estos últimos 8 años. Que no puede ser posible que se viole la Constitución cuando la Constitución es clara y dice los derechos de los trabajadores serán progresivos, pero en este caso están retrocediendo los derechos, están perjudicando a los trabajadores. Cuando decimos que con estas últimas leyes laborales lo único que pretenden es dejar sin trabajo a más de 100.000 personas, dejar en desempleo más de 200.000 trabajadores del sector público. Cuando se nos quiere mentir a través de las reformas laborales con el cuento de que vamos a poner un fondo para el seguro de desempleo. Pero ese fondo, ¿de dónde va a salir? De los propios dineros de los trabajadores que hemos aportado durante muchos años. Eduardo Contreras, coordinador de la Internacional de Servicios Públicos, informa sobre las funciones de este organismo que se centran en fortalecer y reclamar los derechos de los trabajadores, tanto sean públicos como privados. En primer lugar, quiero indicar que la Internacional de Servicios Públicos es un sindicato a nivel mundial en donde abarca 20 millones de trabajadores del sector público. Acá en el Ecuador, la Internacional de Servicios Públicos, la particularidad es de que abarca a los compañeros que están amparados por la ley de servicio público y a los que estamos amparados por la ley del Código de Trabajo. Entonces abarca las dos. Tenemos como filiales a 11 federaciones, entre las que está ANTAPS, la Federación Médica, la Federación de Enfermeras, la Federación de Trabajadores Judiciales, la Federación de Trabajadores de las Universidades y Politécnicas del Ecuador, la Federación Nacional de los Municipios del Ecuador, la Federación Nacional de los Consejos Provinciales del Ecuador, a la cual le represento en calidad de presidente de FENOCOPRE, y hoy en la actualidad estoy ostentando la coordinación nacional de todas esas federaciones a nivel del Ecuador. ¿Cuál es la finalidad que tendrían ustedes en este seminario? ¿Cuál es la intención de participar con estas personas de ANTAPS? La intención nuestra es, a raíz de lo que está pasando con las enmiendas, acuerdos y las nuevas leyes en el Ecuador, ponerles al tanto a los compañeros que la realidad que es la organización que debemos tener para defender los pocos derechos que nos quedan. Esta organización trata de coordinar también y fortalecer los organismos para que ellos puedan hacer uso de sus derechos y reclamar cuando sea necesario. Así es la realidad que queremos ponerles, porque aparentemente hay un desconocimiento de las bases, de los derechos que tenemos, de la existencia de la Internacional de Servicios Públicos. Entonces nosotros queremos fortalecer la organización en todo el sector público en el país. ¿Ustedes se encargarían de pronto existir algún pedido de llevarlo más adelante y de gestionar de que se cumplan los derechos de los trabajadores? Así es, de antemano le hacemos conocer. Nosotros como Internacional de Servicios Públicos ya presentamos en la OIT las demandas de el incumplimiento al convenio internacional 087 y 098. Usted recordará, en el mes de enero del 2015 vino una comisión especial al Ecuador. Y vino es por las denuncias que presentó la Internacional de Servicios Públicos, vino acá al Ecuador, e incluso ya hemos presentado nosotros las demandas de inconstitucionalidad en donde la Comisión de Expertos de la Organización Internacional de Trabajos nos da la razón y le decía al gobierno nacional que es inconstitucional lo que pretendían hacer, pero sin embargo el gobierno nacional a través de las asambleístas aprobaron el 23 de diciembre las enmiendas constitucionales, en donde, como se dice, de un brochazo pretenden eliminar a los sindicatos del sector público.
Mesías Recalde, él es secretario general de la empresa EMAPA desde Ibarra. ¿Por qué cree usted que son importantes este tipo de talleres que se desarrollan? Bueno, gracias. En sí lo que uno viene a participar en los seminarios y talleres es en donde uno aprende a participar y a la vez llega a sus conocimientos tan básicos para compartir con las bases en los sindicatos, en los comités de empresas. Dentro de los seminarios que usted ha participado, nos comentaba ya el presidente de AMTAPS que no están en acuerdo pues, con algunas reformas que se dan. ¿Cuáles son las alternativas que ustedes como empleados públicos plantean para que de pronto no se sientan afectados con algunas reformas que se han estado aprobando? Bueno, en sí, las reformas laborales que se están presentando actualmente aquí ya en el país nos está afectando demasiado nosotros como trabajadores, ya que a la final cuando pasó lo de las enmiendas hemos perdido estabilidad, firmas de contratos colectivos, no se han respetado los convenios internacionales. Y a nosotros, por decir, nosotros en nuestra empresa teníamos una estabilidad de 9 años de estabilidad. Eso repercute porque en el Código de Trabajo solo existen los 2 años de estabilidad. Las más reformas actualmente, la que ya el día de ayer a mediodía, que se fue el segundo debate, nos perjudica porque ya que nosotros tenemos como ley y hay que respetar el Código del Trabajo en donde dice que nosotros tenemos que trabajar las 8 horas y las 40 horas a la semana y va a ser una reducción de 6 horas y con 30 horas a la semana, en donde aparentemente nosotros estamos viendo que camufladamente va a aparecer de nuevo la tercerización. Pero ante todas estas reformas que se aplican, ¿ustedes están en desacuerdo o cuál sería su opinión? ¿Cuál sería la forma en la que ustedes ven que sería más factible y no se sentirían tan perjudicados? ¿Cuál es lo que ustedes deberían plantear o lo que piensan sobre estas reformas para, de alguna manera, no decir que se elimine, sino más bien cuál es una alternativa? Bueno, en sí nosotros no queremos que se elimine y lo que siempre hemos como trabajadores nos hemos sujeto es que si es que nosotros nuestro derecho ya adquirido que se mantenga, ya que los derechos de los trabajadores son intangibles e irrenunciables. Gerardo Ortiz inició el taller hablando de la importancia de algunos acontecimientos. Estamos próximos a celebrar el 1 de mayo. 2 épocas emblemáticas, 2 momentos históricos decisivos, pero que en nuestra sociedad ha ido perdiéndose de vista la esencia misma de su razón de ser. Si nosotros preguntamos a la mayoría de las personas de nuestra sociedad qué significa el 8 de marzo, nos van a decir, probablemente algunos que no son tan despistados, nos dirán el Día de la Mujer. ¿Y por qué celebramos el Día de la Mujer? Bueno, porque la mujer también tiene que tener un día. Hay el Día del Niño, el Día del Árbol, el Día de la Piedra, el Día de la Acción. Porque lamentablemente así como se va perdiendo de vista la importancia de estos acontecimientos históricos, en donde la mujer se constituyó en el paradigma y ejemplo de lucha por los derechos de su clase, porque recordemos que no se discutían temas estéticos, no se discutían temas políticos, no se discutían temas territoriales, se discutían derechos humanos fundamentales. Derechos sobre todo laborales, vinculados con el trabajo, con el horario, con el salario digno. Y eso les costó la vida a las mujeres hermanas nuestras en Estados Unidos. Y desde luego el 1 de mayo les costó la vida a los trabajadores en Chicago. En este contexto, lo que estamos viendo nosotros es que lamentablemente la sociedad va olvidando estos acontecimientos históricos. Y por eso es que probablemente también se va olvidando de que existe un compromiso con nosotros mismos, el compromiso de ser diferentes en nuestra condición de obreros, porque podemos ser silenciosamente acólitos del poder de turno, porque podemos, como muchos han escogido, someterse humillaciones de por medio o conveniencias o consensos de por medio, someterse al poder temporal. Otros han escogido la indiferencia. Ya pasará este gobierno, ya pasará este alcalde, ya pasará este prefecto, vendrán otros y con ellos quizá podamos encontrar algo nuevo. Sea la clandestinidad, sea la indiferencia, el queme-importismo, lo cierto es que hemos perdido un gran espacio de identidad laboral en el Ecuador.
Lamentablemente, aquí también ha jugado en nuestra contra el otro elemento. No hemos sido capaces, como sindicatos, de articular las acciones que nos fortalezcan internamente para que no seamos pasto fácil del poder político de turno. Allí es, creo yo, que en donde también tenemos algo de responsabilidad. ¿Qué intereses están detrás? ¿Qué grupos de poder económico se valen del gobernante de turno para afianzar sus poderes? Eso es lo que nosotros tenemos que entenderlo. ¿Por qué? Porque en la circunstancia social en donde nosotros tenemos sectores que están utilizados por los gobernantes, pero que obedecen a una ubicación económica, eso es lo que nos debe llevar a entender que aquí tenemos confrontación de intereses. Nosotros no tenemos como obreros ninguna capacidad decisiva allí, no tenemos ninguna posibilidad. Simplemente somos actores de segundo nivel. Se nos comienza a decir que a través de la democracia podemos conseguir la participación activa nuestra. Pero es una democracia representativa instaurada por la burguesía. Es la que nos convence que nosotros somos los que tomamos decisiones. ¿Cómo tomamos decisiones? Yendo cada 4 años a hacer una rayita en una papeleta. Y ya estamos nosotros decidiendo el futuro del país. Esta democracia formada por el sistema burgués es el que llega hasta el momento actual, manteniéndose en un espacio en el que se dice, este es el mejor sistema del mundo. Y si ha funcionado en Estados Unidos, si ha funcionado en Europa, debe ser bueno. Por lo tanto, nosotros aquí también tenemos que mantener ese sistema. ¿Qué papel jugamos los trabajadores en ese sistema? ¿Tendremos nosotros capacidad para decidir la política del gobierno? ¿Tendremos posibilidades para, de alguna manera, aportar, tener injerencia en las decisiones? Ninguna. Por eso es que cuando se produce un remesón con la venida del gobierno actual, se produce un remesón, por lo menos en las aspiraciones de la gente, es de que algo va a cambiar, de que se acabó ya ese estado burgués anterior que en cierta manera sirvió para que el poder político sea manejado y controlado absolutamente por un solo grupo pequeño que es el que dominaba el país. Y entonces todos comienzan a esperar con cierta avidez la llegada de los cambios. Se dice, ahora ya no va a ser el gobierno el que ponga las decisiones, sino va a ser el pueblo. Se habla del gobierno que en democracia ya no representativa, sino participativa, tiene la facultad para poder dirigir su proyecto político. Todo eso se habla y la gente espera. Hincapié en esto de los derechos, porque no necesitamos ahora que haya una ley que diga cómo se debe hacer la huelga. El derecho a la huelga es un derecho humano, por lo tanto su aplicación es obligatoria. Si defender el derecho a la huelga significa basarnos en que el Estado como tal está definido en función de los derechos y entre ellos el derecho a la huelga, el derecho a la sindicalización. Estos derechos humanos muchas de las veces nosotros no los hemos defendido, o por lo menos no los hemos defendido en espacios jurídicos. Más hemos tratado de defenderlo a partir de nuestra posibilidad de ser parlantes de nuestra propia conciencia, es decir, utilizar la denuncia en la radio, la denuncia en la calle, la denuncia en algún sector público como una forma de reclamar lo nuestro. Pero muy pocas veces hemos acudido a los espacios legales en donde debemos hacer valer estos derechos humanos.